pasada habíamos dicho, aquí necesito su cooperación. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer la fórmula de los mínimos cuadráticos, ¿cierto? Vamos a intentar estos datos de alguna forma que si nosotros los representáramos en un gráfico, ¿cierto? Bien podemos representarlo. Se encuentran dispersos, digamos, ¿cierto? Se encuentran dispersos todos estos datos. Entonces, tenemos que intentar representarlos, ¿cierto? Y tratar de encontrar una ecuación que los pueda representar a todos. En el año 1990 nos dimos cuenta que regando el árbol que yo tenía, un árbol con 4 litros de agua al día, me dio 135 paltas ese año. Cuando yo lo regué con 7 litros el año siguiente, sucedió que me dio 300 paltas. Después yo lo regué con 10 litros de agua, me dio 400 paltas. Otro año le regué con 4 litros, igual que el primero, pero me dio 120. 21 litros me dio 700. 6, 250 y así sucesivamente, como ustedes lo pueden apreciar, del 1990 hasta el 2001. Esto es lo que sucedió. Podemos poner cualquier año. Ahora aquí es importante identificar, lo primero es identificar cuál de las dos será la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Eso es crucial. Si nosotros lo hacemos mal, el resto va a estar todo mal. ¿Cuál es mi variable independiente aquí? Los litros de agua. Litros de agua. Variable independiente, por lo tanto, esto sería X. Cantidad de paltas sería Y. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Alguien no entiende el por qué? Ya. Aquí entonces, esta es la fórmula que nosotros utilizaremos. ¿Ya? Para poder, mi fórmula es Y es igual a AX más B. Da lo mismo, puede ser cualquier número, ¿cierto? Pero el A y el B, le puse A y B para que se entienda que son números que van, el A va acompañando a la X y el B es un número cualquiera, ¿cierto? Entonces, para poder sacar el A, lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Y para poder sacar el B, tenemos otra fórmula acá abajo. Como la fórmula de B incluye el número A, entonces nosotros vamos a sacar primero el A para poder hacer lo siguiente. Bien. Profe, Dígame. está grabando, ¿cierto? Sí, claro. ¿Quieres mandar un saludo? No, es que me voy a tener que salir, profe, tengo un problema. Pero mándese un saludo cuando lo escuche. Ya, profe, ya, chao. Muy bien. Chao, No hay gracias, ningún profe. problema. No hay ningún problema. Ya, entonces lo primero es N. ¿Qué es N? Para nosotros N es la muestra. Es decir, ¿cuántos datos nosotros tenemos? Eso significa, ¿cierto? ¿Cuántos datos tenemos aquí? ¿Cierto? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 12 datos. Ese sería el N. N es igual, ahí le voy a poner N es igual a 12. ¿Ya? Esta es, ahí para que se vea, ¿cierto? Ese es el N que yo tengo. Ya es el primer dato, muy importante. Después, necesitamos X por Y. Es decir, en otras palabras, aquí vamos a poner X por Y y simplemente vamos a multiplicar estos dos términos, ¿cierto? Ya, multiplicamos estos dos términos y hacemos lo mismo en cada uno, ¿cierto? Hasta ahí abajo. ¿Ya? Entonces lo traspasé al Excel para que no sea tan tedioso el ejercicio, porque lo había puesto en la pizarra antes, ¿cierto? Y entonces ahí nos íbamos a demorar bastante, así que mejor lo traspasé acá. ¿Ya? Entonces tenemos ya X por Y, pero nosotros no necesitamos X por Y, necesitamos la sumatoria de X por Y. Es decir, tengo que sumar todos estos números, ¿cierto? Tengo que sumar todos estos números, ¿ya? La sumatoria, ahí tengo la sumatoria. Son 32.538, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra cosa necesito? Necesito la sumatoria de X y también necesito la sumatoria de Y, ¿ya? Para eso lo puedo hacer aquí al ladito, ¿cierto? Aquí entonces tengo la sumatoria de X, también tengo la sumatoria de Y, ¿ya? Otra cosa también necesito,
Voy a borrar esto. Necesito x al cuadrado. Aquí entonces voy a intentar sacar x al cuadrado en otra fila, ¿cierto? X elevado, elevado, elevado. Elevado, ahí estaba, elevado a 2. ¿Cierto? Tenemos varias formas de sacar el x elevado a 2, ¿cierto? La forma más fácil es multiplicar el número por sí mismo, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo. O lo podríamos elevar a 2. Da lo mismo, da exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto tenemos 4 por 4, 16, ¿cierto? Ya. Y así entonces tenemos todos los números, pero no necesitamos el x cuadrado, sino que aquí, de acuerdo a la fórmula, necesitamos la sumatoria del x cuadrado. Sumatoria del x cuadrado. Por lo tanto, lo sumamos. Ya, aquí también en fórmula podemos poner sumatoria, si al final es la... No puedo porque está la cuestión del sum. Ya, pero en fin, le voy a mostrar ahí la sumatoria. Y también necesitamos la sumatoria, pero del x, después de sumar el x, necesitamos al cuadrado. La sumatoria de todos los x al cuadrado. ¿Cierto? Que es esta sumatoria de todos los x y después este número lo ponemos al cuadrado. ¿Ya? Lo voy a poner acá, que ese es un número solamente, ¿cierto? Entonces voy a poner la sumatoria de x y eso, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ya? La sumatoria de los x al cuadrado lo voy a poner aquí porque ya tengo la sumatoria de los x, simplemente lo pongo al cuadrado. Ya tenemos algunos números. Ahora entonces que ya tenemos los números, podríamos recién sacar a. Ya, ojo, si se dieron cuenta, ¿cierto? No me costó mucho, lo estoy haciendo en una planilla Excel, ¿cierto? Para no demorarnos tanto tiempo en poder sumar y restar, ¿cierto? Para que nos pueda dar automático, pero necesito saber si se está entendiendo o no. Ya, lo voy a intentar agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ya? Si tienen alguna duda, vayan diciéndolo al tiro. ¿Ya? No hay mucho análisis. Se entiende que esta es la suma de todos esos números, ¿cierto? Y se entiende cómo se sacó cada número, ¿cierto? X por y. Y como yo necesitaba la sumatoria de los x por y, primero saco los x por y y después los sumo, ¿cierto? La sumatoria de los x cuadrados, saco los x cuadrados y después los sumo, ¿cierto? ¿Vamos bien, cierto, chiquillo? ¿Sí? Ya, ¿parece? Me dicen si no. ¿Vale? Sí se entiende, profesor. Gracias. Ilene es la que estaba hablando, ¿cierto? Buena, Ilene. Tenemos entonces A. Vamos a sacar A. A es igual a ¿qué? Bueno, tenemos N por... Bueno, tenemos entonces que... Voy a ponerlo en número para que no le voy a poner referencia. Podría hacerlo más rápido, pero... Y después lo calculamos, ¿cierto? Entonces tengo N, que en este caso es 12, por la sumatoria de los X por Y. La sumatoria de los X por Y se encuentra aquí, ¿cierto? Entonces eso por 32.538,2. Bien, lo voy a poner entre paréntesis. Después viene un menos. Menos la sumatoria de los X, ¿cierto? En este caso, ¿dónde están los X? Aquí es 87 por la sumatoria de los Y, 0,0375. Ya no lo hago con referencias para que ustedes vean cuál es el número que pongo, ya, porque si no diría la referencia. Ya. Eso en el numerador, ¿cierto? Eso en el numerador. Es decir, ahí en el numerador, ¿cierto? Es igual. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí para que se entienda que esto es igual. Ya.
Después en el denominador tenemos entonces n, que sigue siendo 12, por la sumatoria de lo x al cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo por 877. Voy a poner entre paréntesis para que no tengamos algún problema. Menos la sumatoria de todos los x y eso al cuadrado, que son 7569. Bien. Lo voy a poner acá para resolverlo. Y eso nos da entonces... Ahí. Vamos a ver para que se entienda que esto es otro número. ¿Ya? Por lo tanto, en otras palabras, esto nos da, dividido en el número de abajo, ya lo intenté poner con número para que se entienda que eso nos da, ¿cierto? 33,622. A esto es igual a, ¿cierto? A es igual a esto. 33,622. No fue tan difícil, ¿ya? ¿Qué significa en otras palabras? Significa que yo ya tengo la A, la expresión, el número que acompaña a la X dentro de mi ecuación. Fíjense a dónde vamos. No vamos tan atrás, ¿cierto? Hemos avanzado bastante. ¿Ya? Tengo la X. Eso, tengo el número que acompaña a la X, perdón. Tengo el número que acompaña a la X. Es decir, mi ecuación es Y es igual a 33,622X más, bueno, la B todavía no la tengo, ¿cierto? Pero es bastante, tengo la mitad de la ecuación. Entonces saquemos ahora la B. ¿A qué es igual la B? ¿Ya? La B es igual a la sumatoria de I. La sumatoria de I es 3346,0375. Este archivo de Excel yo se los voy a subir. Terminando aquí se los subo. ¿Ya? Es para que ustedes también lo tengan, pero intento poner los números. No quiero que solamente ustedes vean cómo lo hago. Para que se vea el número y después lo intento calcular. ¿Ya? Entonces, es esto, ¿cierto? Menos A. Y aquí A entonces es 33,622. Ya voy a ponerlo entre paréntesis esto, porque está multiplicando por la sumatoria de X. La sumatoria de X me da 87. ¿Cierto? Eso es entonces en el numerador. En el denominador tengo N, es decir, el número 12. Bien. Si yo resolviera entonces esa parte, me daría 420 dividido en 12. Por lo tanto, B es igual a 35,077. Oye, esto es algo importante, chiquillos. Estos números no se aproximan. No se aproximan. ¿Ya? Es el número que es. ¿Ya? Con absolutamente todos los decimales que tiene. Entonces, miremos que aquí ya tenemos una cierta ecuación. ¿Ya? Tengo una cierta ecuación. ¿Cuál es mi ecuación? Voy a intentar subir y anotarla acá arriba, ¿ya? Tengo entonces que Y, esa es mi ecuación, es igual a 33,602x más 35,077. A veces el B puede ser negativo, ¿ya? En este caso es positivo. No implica, ¿se entiende? A veces el A también puede ser negativo, ¿no? ¿Ya? Recuerden que el A al final es la pendiente. Dígame, ¿alguien iba a preguntar algo?
Sí, 6,22. Ahí le faltó el 2 en la ecuación. Ahí. El decimal que cambió un Eso poquito. le dije yo, po. Pero... Ahí, ahí está. Muy bien. Igual puede variar un poco. Pues, Sí, por supuesto, está muy bien, está muy bien. Esto tiene que ser exacto, tiene que ser exacto. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esta ecuación, chiquillo? ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es la razón? Tiene que ver con todo lo que vimos en la primera materia, ¿cierto? Pero ¿para qué estoy haciendo esto yo? Para predecir un valor futuro. Para poder predecir un valor futuro correcto. Porque es probable que hoy día, el día de hoy, en el año 2021, yo lo que tengo disponible para regar son 6,5 litros de agua. Lo voy a poner aquí con rojo para que se entienda que esto es una predicción, ¿cierto? Yo lo único que tengo son 6,5 litros de agua. ¿Cuántas paltas espero tener para poder comercializar? Eso es lo que a mí me gustaría, porque el 2021 todavía no termina. ¿Cuántas paltas en total yo tendría? ¿Aló? $253,62 me dio a mí. A mí también me dio lo mismo, tal cual. ¿Ya? No lo voy a aproximar, sino que ahí para que se vean todos los decimales. Ahí, muy bien. Fíjense la cantidad que a mí me da. Mire que es bastante lógico, ¿no? Imagínense un año, yo lo regué con 6 litros. Aquí hay algo parecido y me dio 250. Bueno, 6,5, mi predicción me dice que voy a sacar 253 paltas. Cantidad de 253,6 paltas, media palta por ahí, no sé. ¿Ya? Pero esa es la predicción. Si esto nosotros lo pudiésemos reflejar, ¿cierto? Nosotros podríamos graficarlo, por supuesto que sí, pero a mí me interesa que ustedes puedan entender el por qué estamos haciendo esto y por qué esta asignatura se llama econometría. Como ustedes lo pueden apreciar, esto bien es, ¿cierto? Eh, una información de alguna empresa. Y entonces esto puede ser factor de la oferta. En este caso, está representando la oferta de mi empresa. ¿Cuántas paltas yo voy a tener para ofrecer al mercado? ¿Cierto? En este ejemplo, podría ser un determinante de la demanda, podría ser un determinante de cualquier cosa. Por eso es que esta asignatura se llama econometría, porque ustedes pueden apreciar que de alguna forma, yo no les dije cómo llegamos a esta ecuación, es una historia larga. Eso ustedes lo ven en estadística, ¿cierto? No, no es un tema de esta asignatura. No sé si lo han visto ustedes en estadística, yo creo que sí. ¿Vieron cómo se llega a esta ecuación? Es bastante larga. ¿Ya? A nosotros no nos interesa mucho eso. ¿Ya? ¿Qué nos interesa? Nos interesa que nosotros entendamos concepto primero. Existe una relación entre variables. Estoy suponiendo que aquí existe una relación entre variables. Esa es la primera idea que nosotros tenemos. Segunda idea, ¿cierto? Lo más probable es, sin ver esto, yo sé que mientras más litros de agua, más paltas me va a dar el arbolito. Entonces puede ser una relación positiva. De hecho, se ve evidenciado en nuestra ecuación final, ¿cierto? Tercero, si yo tengo una muestra de determinados años en los cuales ha sucedido esto, yo podría entonces esa muestra, ¿cierto? Que después lo vamos a ver, es un gráfico de puntos, ¿cierto? Que existe, podría yo entonces identificar una, una ecuación que pueda representar toda esta nube de puntos.
Ojo que aquí no hay punto exacto, porque fíjate, yo a propósito puse el 97 y el 98 para que ustedes se den cuenta. El año 97 y 98 yo regué exactamente con la misma cantidad de agua y produje una cantidad de paltas distintas. Aquí hay errores. Y eso deseo calcular entonces los errores que pueden existir. ¿Ya? Entonces, para eso tengo este gráfico aquí, que a esto se le llama I esperado. Pero ¿cómo se hace esto? Esto se hace con un gorrito, el I con gorrito. Tiene un gorrito así, ¿ya? Entonces, esperado. ¿Qué significa? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es, de acuerdo a nuestra predicción, con esta cantidad de litros de agua, ¿cuántas paltas sacaríamos? Y al lado vamos a poner los errores. Ustedes me van diciendo y yo les voy ayudando, ¿ya? Ahora, para poder sacar un poquito más rápido, para que no tengan que ir diciéndome uno a uno y no los pongamos en la calculadora, ¿cierto? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos acá una fórmula, ¿cierto? Entonces podemos poner esta cantidad de litros por este monto, todo eso, le sumamos esto también con absoluto. Ya. Ahí entonces tenemos todos nuestros I esperados. Este no vale. 253,62 está correcto, ¿cierto? Con 6,5 da 253. Ya. Pero este no porque ya teníamos el esperado. Estos son nuestros I esperados. Es decir, con 4 litros de agua se esperaría que nosotros produciéramos 169 paltas. Fíjense aquí en el 7, tenemos otro error. De hecho, ¿para qué nos sirve esto si tenemos tantos errores, chiquillos? Por favor, coméntenme ustedes. ¿Para qué nos sirve si tenemos tantos errores? ¿Están ahí o no? Niños, chiquillos. Bueno, como había dicho Lelén, para predecir, pues. Pero si tengo tantos errores, ¿para qué me sirve si quiero predecir? Esa es la pregunta al final que tenemos que pensar. ¿Ya? Lo que le estoy preguntando no es algo tan obvio, por eso es que lo estoy preguntando. Imagínate que mi predicción cuando yo lo riego con 4 litros de agua es 169. Pero la verdad es que ocurre, esta es la práctica, esto es lo que realmente sucedió, 135. Imagínate acá, 21 litros, 740, pero se hicieron 700. De hecho, para que ustedes vean, no le apunta a ninguno. ¿Para qué quiero predecir con tan poca exactitud? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Para qué razón quiero predecir con tan poquita exactitud? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, por favor, aquí tenemos que aplicar la materia que nosotros hemos visto ya previamente. ¿Por qué yo deseo predecir si la verdad que no le apunto a ninguno? Pues fíjense que de acuerdo a nuestra fórmula, de acuerdo a esta cantidad de litros de agua, se esperaría esta cantidad de paltas. Se espera 740, pero la cantidad real fueron 700. Se esperan 236, pero la cantidad de paltas fueron 230. Se esperan 270, pero la cantidad de paltas fueron 240. Es decir, mira, hay algunas que están bastante cerca. Por ejemplo, aquí 203 a 200. Bueno, me equivoqué en 3 paltas. Pero hay otras que están bastante lejos. Aquí 304 a 401. Estamos hablando que me equivoqué en casi 100 paltas de diferencia. O sea, me equivoqué mucho. ¿Para qué entonces deseo hacer esto? ¿Para qué hago esta función?
¿Me entienden la pregunta? Si tengo tantos errores, pues. Chiquillos, por favor, su apreciación de esto. ¿Por qué sé que esta es la mejor función que existe si tengo tantos errores? ¿Existirá una función mejor entonces o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Existirá una función más representativa de la realidad? ¿Una función que de verdad me diga o que me dé respuesta más acertada? Porque esta función, fíjense la respuesta, o sea, absolutamente ninguno le apunta a lo real. Díganme por favor su respuesta. Profe, pero en la función de I no están considerados los errores, ¿cierto? Porque recuerdo en un momento que mencionó que había, no recuerdo si se sumaban o no los errores. Sí, había una cosa que habíamos hablado de los errores, es cierto. Pero todavía no toquemos eso. Todavía no toquemos, por favor, eso. Respóndanme eso nomás, porque capaz en una de esas tú tienes algo de razón, pero no toquemos ese tema todavía. ¿Para qué hago yo esto? Sí, fíjense que el resultado de la ecuación es tan diferente con lo que pasa en la realidad, pues. Es decir, todo resultado tiene error, a eso es lo que me refiero, ¿cierto? Todo resultado tiene error. ¿No será como para generar una media de o sea, va a haber una media como de variación que pueda tener el resultado de este caso del modelo que sacaron? Ya, me gusta el comentario, está bueno el comentario de Freddy. Otro por ahí diferente. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo digo, mira, esta función es buena? Y al poder ejecutarla, porque yo hice esto simplemente para comprobar, no era tan buena, po. ¿Para qué yo hago esta? ¿Para qué utilizo esta función si al final en la práctica no era tan buena, chiquillo? ¿Se entiende? Veamos, alguien que me dé su opinión. Italia es buena para opinar. Dígame, Italia. ¿Estás por ahí? No, profesor, no tengo ningún comentario, la verdad. Oh, Italia. ¿Pero Es que qué? estoy pendiente haciendo otra cosa, Otra profe. cosa. Estoy Ah, lo dejo corriendo cosas. nomás. Ya, Italia, gracias. Chuta. ¿Y la María Ignacia? No, profe, tampoco tengo opinión. No estoy poniendo atención, pero no. No. ¿Y la Connie? Connie Canto. No, profe, no sabría decirle y le estoy poniendo atención. Ahí. Ya. Veamos. Aquí esto es algo normal y lógico. ¿Recuerdan ustedes cómo eran las funciones que nosotros habíamos... Oh, me cambié de hoja, discúlpenme. ¿Cómo eran las funciones que nosotros habíamos visto, cierto? Lo habíamos visto en la vez pasada. Los voy a poner en la pizarra. Cuando nosotros vimos que cómo se calcula una muestra, estábamos viendo antes de terminar la clase anterior, cuando tenían que entregar el trabajo, ¿cierto? Que nosotros teníamos una infinidad de puntos, ¿cierto? Lo voy a dibujar de nuevo, ¿cierto? Nosotros en la práctica, aquí tenemos los litros de agua, acá tenemos las paltas. Entonces, un año anotamos, otro año anotamos otra parte, otro anotamos en otro lado, ¿cierto? Así vamos anotando. Algunos son extraños, algunos puntos así, ya, listo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a realizar, ¿cierto? Una ecuación que pueda ser representativa de lo que sucede en la realidad.
Ahora, esta línea significa que esta recta, esta línea va a pasar por todos los puntos. Nosotros vimos que al hacer esta regresión que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Una regresión a raíz de una muestra, van a existir errores. ¿Se acuerdan que nosotros dibujamos esto? ¿Se acuerdan o no, chiquillos? Van a existir errores. Va, la flecha aquí es para el otro lado. Van a existir errores, ¿cierto? Algunos errores van a ser groseros, van a ser gigantes. Otros van a ser muy poquitos, como este, por ejemplo, ¿cierto? Ese es chiquitito, pero este error, por ejemplo, ese error es gigantesco. Claro, van a existir errores. Entonces, ¿cómo sabemos que esta línea representa nuestra muestra si la verdad es que no le achunta ninguno? ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Si esto es lo que yo estoy preguntando. Estoy haciendo la pregunta de otra forma. ¿Por qué decimos que la línea recta, que aquí están las paltas y acá están los litros de agua, representa nuestra muestra cuando en realidad no pasa por ningún punto, no le apunta a ninguno? Por algunos pasa cerquita, pero por otros pasa muy lejos, ¿cierto? ¿Por qué podríamos decir que esta línea recta es representativa? Es representativa de lo que está sucediendo aquí en el campo, con los litros de agua y con respecto a las paltas. ¿Por qué es representativa? Vamos a ver el por qué, porque parece que no tenemos ahí respuesta, pero ojalá que se haya entendido la pregunta, por eso me fui a la pizarra, para que se entienda la pregunta. Vamos a calcular el error que tiene cada uno, ¿vale? Vamos a calcular el error. El primero tiene una diferencia, entonces voy a ir calculando las diferencias, en lo que me equivoqué, ¿se entiende, no? El error con lo que realmente existe, es decir, en el primero me pasé en 35. Eso quiere decir, ¿cierto? Lo voy a poner con decimales. Me pasé en esto, ¿cierto? Y ahí después continúa con 3 periódicos, ¿no? Veamos. Ahí llega. Mira, en esto me pasé con todos esos decimales. ¿Ya? Este valor es gigante, no lo agrandé más solamente, pero exactamente tuve un error de 34, todos esos decimales. ¿Ya? Tuve un error, es decir, lo sobreestimé. ¿Se entiende o no? Yo esperé que sean 169, pero la verdad en la práctica se vio evidenciado 135. Por lo tanto me pasé en 34. En el caso de acá abajo, lo sobreestimé. Como ustedes pueden ver, tengo un error negativo. ¿Qué significa un error negativo? Significa que yo esperé producir 270 paltas, pero la verdad es que se produjeron 300. Se produjo mucho más de lo que yo esperaba. ¿Cierto? Se produjo mucho más de lo que yo esperaba. Por lo tanto, subestimé. ¿Se entiende o no? Lo que yo esperaba era mucho menos de lo que realmente sucedió. ¿Ya? Algunos entonces son positivos, otros negativos, como ustedes lo pueden apreciar. Vamos a llegar hasta el 2001 aquí. ¿Ya? Claro, en algunos me pasé groseramente. Fíjense aquí, lo subestimé 304, hicieron 401 en 96, en harto. En uno me pasé para arriba, en otro para abajo, ¿cierto? La menor diferencia está por aquí, en 3 paltas, ¿cierto? De 203 a 200, bueno, me pasé en 3 positivos. ¿Ya? Bueno, estos son los errores individuales, los errores de cada punto que yo estimé. Estos son todos mis errores. ¿Qué pasa si sumo todos estos errores? Eso es lo que yo voy a hacer. Si sumo todos estos errores, la sumatoria de los errores, ¿cierto? Me pasé, no lo puse bien, discúlpenme. Es igual. No puedo apretar la fórmula arriba porque si no me salgo de... Ahí sí. Si sumo todos estos errores, me da el número más pequeño. A ese número más pequeño que es muy cercano a 0, ¿cierto? Se le llama un error mínimo, del mínimo. Por eso yo puedo decir
que esta ecuación es representativa del modelo en general. Cuando nosotros nos vamos al error muestral, claro, es un error inmenso. Pero cuando nosotros nos vamos, lo voy a poner aquí en negro, resaltado, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos al error de todo el modelo, es un error ínfimo. Imagínate que es 0,0036, ¿cierto? Por lo tanto, esta ecuación que nosotros tenemos aquí es la ecuación que nos entrega el menor error posible, pero no es un error individual. Se entiende, como bien dijo el compañero, ahora entonces voy a poner lo que dijo el compañero aquí, se entiende la Y es distinto que una Y minúscula. Cuando yo pongo una Y mayúscula, no se mueve esta cuestión. Ahí, cuando yo pongo una Y mayúscula, se entiende que estoy hablando para poder predecir el modelo completo. Y entonces, cuando yo tengo una Y minúscula muestral, entonces adicionalmente le tengo que sumar, como bien dijo el compañero, el error. Esta ecuación es la ecuación roja que yo tengo ahí abajo. Y esta ecuación, ¿cierto?, es el resultado de cada uno de estos errores que yo tengo aquí. La sumatoria de todos los errores muestrales me entrega como resultado que el error es igual a 0 o el error tiende a 0. Es insignificante, es decir, ¿cuánto me equivoqué? En 0,003 palta, o sea, estamos hablando en menos de un cuesco, ¿cierto? No me equivoqué en casi nada, o sea, la predicción es casi exacta, pero estamos hablando del modelo en general. La predicción del modelo en general es casi exacta, no la predicción puntual de una muestra, ¿cierto? O de un punto de la muestra, sino que la sumatoria de todas las muestras, entonces me entrega esta predicción que es bastante exacta. Está bueno, está bonito. ¿Les gusta o no? ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Porque están todos callados, entonces, además no veo las caras de nadie. Ustedes comprenderán que es difícil saber lo que pasa al otro lado. Díganme si se entiende algo. Pregunta. Algo. Profesor, ¿el Y esperado cómo se sacaba? Excelente. Eso me gusta a mí, las preguntas. Voy otra vez a presentar. Por favor. El Y esperado. ¿Cierto? Sí, profesor. ¿Cómo yo lo saco? Reemplazo los valores de X en la fórmula. En la fórmula que me dio. ¿Ya? Por ejemplo, el 4 lo multiplico por 33,622 más 35 y te da 169. Reemplazo el 7, porque el 7 es la X, ¿cierto? Lo reemplazo aquí en la fórmula. Entonces, con 7 litros de agua, yo espero, por eso se llama Y esperado, ¿cierto? Yo espero que me dé 270 paltas, porque esa es la Y, Y es la cantidad de paltas. Yo espero con mi fórmula que me dé 270 paltas, pero no me dio 270 en la práctica, sí, eso yo lo sé, me dio 300. Y es por eso que existe una diferencia entre lo que yo espero o lo que yo estoy prediciendo en comparación con lo que sucede en la realidad. ¿Cierto? Claro, hay una diferencia de casi 30. ¿Está bien ahí, Ailino, no? Sí, profesor. Muchas gracias. Pero es que entonces se reemplaza en la X. Sí, claro. Ya, profe, gracias. Toda esta X, las voy reemplazando una a una en la fórmula. Y me van dando estos valores. Y ahí me da, ¿cierto?, la cantidad de paltas que yo espero obtener. Y la comparo con la cantidad de paltas que sucedió en la realidad. Claro, y ahí veo entonces que en realidad los puntos son muy distintos de lo que yo predije. Por eso que pongo esto, ¿cierto? Los puntos negritos es lo que sucedió en la realidad. Pero la línea verde entonces es mi ecuación. Entonces yo digo, mira, ¿y qué sucede cuando yo tengo
6 litros de agua, entonces la realidad me dice que, ¿cierto? Yo debería tener, ¿cuánto era con 6 litros de agua? 250 paltas, un ejemplo. No sé, no me acuerdo. 200 paltas, imagínate tú. ¿Cierto? Pero la predicción, ¿cierto? A mí me dice que aquí donde toca la línea son 230. Por eso es que yo dibujé esta línea roja. ¿Qué es la diferencia? ¿Cierto? Que es el error, en otras palabras. Todo esto son los errores, todas las líneas rojas son los errores entre lo que realmente sucedió versus lo que yo predije. Yo uso la palabra predicciones para que ustedes entiendan, ¿cierto? ¿Ya? Pero se le llama estimado. No de que yo lo quiero, sino que es un estimado, ¿cierto? Es un número que yo espero que suceda, ¿ya? Por lo tanto, entre lo estimado y lo real existe un error. En este caso serían 30. Pero 30 yo lo sobreestimé, por lo tanto es un error negativo. Acá son errores positivos. Y si ustedes se dan cuenta, un error con otro se van anulando y al final si yo sumara todos estos errores, llegaría a un error 0. O muy cercano a 0. En el ejemplo que nosotros acabamos de ver, el error era 0,0003. ¿Cierto? Es decir, casi nada. Estamos hablando de un cienavo de palta, ¿cierto? O menos que eso incluso. Me cambié de pantalla. Aquí estábamos, aquí no estábamos. Acá estábamos, tampoco. Si era ese, pero la hoja 2, po. ¿O quiere la pizarra? No quería el ejercicio que estábamos. ¿Cuál era el ejercicio? Ah, que lo había pintado y no lo había determinado. Ese, ¿cierto? 0,003, ¿cierto? 0,003. ¿Ya? Cualquier otra consulta, por favor, chiquillos. Ya voy a intentar achicarlo para que se alcance a ver todo. Este archivo de Excel igual se los voy a enviar yo, ya para que ustedes lo tengan. Pero quiero que me pregunten si algo no se entendió conceptualmente, si al final eso es lo que yo quiero que se entienda. Intento hacer este ejercicio lo más simple posible, porque además es difícil poder enseñar econometría a distancia. Ustedes pónganse en mi lugar. Pero creo que se está entendiendo, ¿cierto? Se está entendiendo bastante. ¿Ya? Este tema entonces de econometría me sirve a mí para poder hacer un modelo predictivo. Un modelo, si yo tengo palta, entonces yo sé exactamente la cantidad de litros de agua que debería tener para obtener la cantidad de palta apropiada o necesaria. Bien, así es. Y claro, tiene una pendiente positiva. Es muy similar a una curva de oferta, ¿cierto? Una pendiente positiva. ¿Ya? Consulta, si algo no se entendió. Está bastante claro, yo creo. Pero vamos a ver otra cosa. Dígame. Disculpe, entonces cuando uno le suma el error al modelo, se obtiene el I esperado, ¿verdad? Me refiero... No, el I esperado incluye errores. Está incluido el error. En el I esperado del modelo completo, que es el rojo que está acá arriba, se anula el error, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en el I negro que yo tengo aquí, para que sea cierto, yo tendría que decir I es igual a 33,622 por X más 35,072 más 34 para que dé exactamente las 135 paltas. ¿Te das cuenta? Por eso yo le pongo más E. Porque el error en cada caso es distinto. En el primer caso tendría que sumar 34 de error, en el otro restarle 29 de error, en el otro restarle 28 de error. ¿Para qué? Para que el I esperado sea exactamente igual a lo real, ¿cierto? Por lo tanto, en estricto rigor, mi función esperada sería esta, con un error incluido. El error, si yo lo quiero saber a cuánto equivale,
va a depender en cada caso. Estos son los que van cambiando en determinados casos. Bien. Ok, gracias, profe. Bueno. Y entonces, cuando yo estoy hablando de cuál es la función de todo el modelo, eso nos lleva a error. Y ya entendemos por qué no lleva error. ¿Cierto? ¿Se entiende? Porque yo estoy sumando ahora el modelo, es decir, todas las posibilidades que existen, todos los litros de agua, todas las paltas y todos los errores los sumo. Y en esa sumatoria de los errores, entonces me da un error prácticamente cero. En este ejemplo me dio 0,0036 paltas. ¿Ya? En este ejemplo. Claro que estamos hablando que es un error, es el mínimo error que se podría conseguir. Cambiando cualquier número de la ecuación, cualquiera, absolutamente cualquiera, yo voy a obtener un mayor error. ¿Ya? Este es el menor error. ¿Cómo lo consigo? Aplicando estas fórmulas. ¿Ya? Estas son las fórmulas que yo tengo que aplicar. Ahora veamos otra cosa bastante entretenida. En este mismo ejercicio, sin irnos a otro lado, vamos a ver el coeficiente de correlación. ¿Qué significa el coeficiente de correlación, chiquillo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es? Es como la fuerza que el error está de la línea de tendencia, algo así. Como calcular qué tan lejos está de la línea de tendencia. No es calcular qué tan lejos está. No tiene que ver con la muestra versus la población. No va por ahí. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Yo sé, estoy seguro, 100% que ustedes lo vieron en estadística, pero pensemos, acordémonos. ¿Qué será el coeficiente de correlación? Este otro ejercicio que tengo ahí. ¿Qué será el coeficiente de correlación? Lo voy a guardar aquí en el escritorio para subírselo. Bien. Vamos, niños. Ya. Bueno, el coeficiente de correlación en nuestro ejercicio, fíjense que aquí solamente tenemos dos variables, ¿cierto? Nos dice qué tanto la variable X puede explicar la variable Y. ¿Qué tanto? ¿Qué tan grande es la dependencia entre una variable y otra? ¿Cierto? ¿Qué tanto explica el cambio de X en Y? ¿Ya? ¿Qué tanto afecta la cantidad de paltas los litros de agua, en otras palabras? ¿Qué tanto? ¿Cierto? ¿Qué tanto los litros de agua afectan en la cantidad de paltas? ¿Ya? Para eso entonces les voy a pedir que ustedes puedan sacar ahora el coeficiente de correlación. Le acabo de subir este mismo archivo y esta es la fórmula que debemos hacer. ¿Ya? Debemos poner la sumatoria de x menos el promedio de x por y menos el promedio de y todo eso dividido por raíz cuadrada, ¿cierto? De la sumatoria de x menos el promedio de x, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Y ahí entonces sacamos el coeficiente de correlación, la podemos sacar con estos mismos números, ¿cierto? Sacamos el promedio, ¿ya? Le sacamos la media, ¿cierto? Por favor. ¿Ya? Yo lo voy a copiar esto. Lo voy a poner abajo para poder hacer el ejercicio también.
Bien, por favor, vayan haciéndolo, por favor, chiquillos. ¿Ya? Y me dicen entonces cuánto les va dando. Aquí tendríamos que sacar, por ejemplo, x menos el promedio de x, ¿cierto? O no me puedo poner la rayita arriba de la x. Ya, pero sí lo voy a dejar. X menos el promedio de x. Y menos el promedio de y. Es lo primero que debemos hacer. ¿Cierto? Entonces aquí sacamos el promedio. Promedio de x. Acá sacamos el promedio de y. ¿Estamos bien? Y aquí entonces vamos a tener el x menos el promedio de x. ¿Cierto? Y acá vamos a tener y menos el promedio de y. Ya estamos teniendo como lo que nosotros tenemos en el numerador. Ahora aquí necesitamos la multiplicación de ambos, ¿cierto? Que es ¿cierto? La sumatoria de las multiplicaciones de ambos. Aquí ya está la multipli. Ya tenemos que multiplicar, ¿cierto? Esto por lo del lado, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, multiplicar eso por eso y después a todo eso sumarlo. Entonces lo multiplicamos y aquí lo sumamos. Bien. Entonces hasta este momento ya tenemos aquí el numerador. Este es nuestro numerador. ¿Cierto? La sumatoria de la multiplicación de x menos por el promedio de x. Tenemos que sacar esto de acá abajo. ¿Cierto? Tenemos que sacar lo mismo al cuadrado y acá lo mismo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuadrado, lo voy a poner así nomás, ¿ya? Entonces vamos haciendo al cuadrado. X menos el promedio de x al cuadrado. ¿Cierto? Y aquí tengo entonces la sumatoria. La sumatoria al cuadrado. Y acá hago exactamente lo mismo con y. ¿Ya? Aquí le voy a poner de x, ¿cierto? Y acá voy a poner de y. Entonces es y por y. Y acá entonces tengo la sumatoria también. Pero no necesito la sumatoria. Aquí necesito la raíz cuadrada y después multiplicar ambas raíces cuadradas, ¿cierto? Por lo tanto, tengo es igual aquí sí necesito ir a fórmula, pero esta cuestión Ahora sí. raíz cuadrada, ¿cierto? De ese número
raíz de ese número. Bien, esto, ¿cierto? Ahora voy a comprobarlo. Ya, tengo la raíz cuadrada. Ahora lo que necesito es simplemente multiplicar estos dos números, ¿cierto? Entonces me da. Ahí lo voy a poner con... Ahí, ¿cierto? Tengo 2879 dividido por 8282. ¿Ya? Por lo tanto, R va a ser igual a la división de estos dos números. ¿Cierto? Ahí saqué el numerador, que es todo esto, y ahí saqué el denominador abajo. Por lo tanto, me da 0,96. ¿Qué significa esto, chiquillos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué significa que R en este caso sea 0,96? ¿Y, y cuáles son los valores que uno espera de R, en otras palabras? Recuerden que R o la correlación significa la relación o la dependencia de una variable con la otra, ¿cierto? Estamos hablando de en una distribución bidimensional, solamente de dos variables, ¿cierto? Con tres variables, cuatro variables también se puede sacar, pero en este es nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, es la fuerza, también indica dirección. ¿Qué significa dirección? Es el signo que tiene R, ¿ya? Pero independientemente del signo, ¿qué significa en nuestro ejemplo, chiquillos? Que R sea igual a 0,96. ¿Qué significa que que nuestra correlación, ¿cierto? Sea 0,96, por favor. Chiquillos, necesito de su estadística. Una correlación positiva. Sí, claro, porque el signo es positivo. Pero ¿qué significa que sea 0,96? Que es una correlación fuerte, casi perfecta. No, casi perfecta, de hecho. Sí. Ya, correcto. ¿Qué Decir tan como- bueno es? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué tan bueno? Este ejemplo yo lo hice así para que saliera esta correlación, obviamente, está fabricado para eso, pero para que entendiésemos y para que entrásemos en materia. ¿Con qué tipo de correlación tú aceptarías una variable dentro del modelo, por ejemplo? ¿Con qué correlación mínima? que sea significativa, dice usted, Que sea significativa, por supuesto. de un 0,7, Ya, ok, ya es significativa. puede ser, sí, puede ser. Y mientras más tienda uno, como más influyente va a ser en realidad, como más fuerza va a tener la variable dependiente. Correcto. En este modelo que nosotros tenemos, ¿ustedes incluirían otra variable? Porque fíjate que la cantidad de palta a lo mejor se da también por la vitamina que tiene el suelo. Sí, pues de poder se puede haber el tema de, por Pero ejemplo, con todos estos datos que tenemos, ¿tú incluirías otra? Porque sí, porque no. ¿Me entiendes tú? Porque podríamos tener otras. Po. Podríamos tener las vitaminas del suelo, podría ser los nutrientes, podría ser que fue un año, podría ser que fue un año cálido, podría sí, ser que no, tantas cosas que podrían alguna suceder. plaga. Una plaga, correcto. O sea, estamos hablando de que, no sé, pues, o sea, no hay abejas. Mira, desde ese punto no se polinizaron los arbolitos, no se dio palta. ¿Se entiende? No puede ser tantas cosas. Entonces, o por mucho que yo los riegue los paltos, imagínate que 3, 4 días hubo una helada enorme bajo cero y a lo mejor los quemaron los paltos y no dio palta, o no sé. Eso quiero que ustedes me digan. En este modelo, ¿ustedes agregarían variables? ¿Por qué sí, por qué no?
Es que obviamente esas variables influyen, pero quizás el coeficiente de correlación es tan alto, es perfecto por decirlo, que quizás no sea necesario agregar más variables. Buen comentario, buen comentario. Buena, Como muy bien, Boris. ¿Qué opina el resto? ¿Qué opina el resto de de otro comentario? Bueno, yo opino que la correlación es como tan perfecta, casi perfecta, y el error es tan mínimo, tan insignificante que quizás no sea necesario. Podría ser. Buen comentario también, está bueno, ¿cierto? El error fue 0,003, ¿cierto? Fue muy pequeñito el error, ¿cierto? Es importante que quiero repasar algo fundamental, ¿ya? Existen distintos tipos de correlaciones, ustedes lo saben, ¿ya? Normalmente nosotros hablamos de correlaciones altas, correlaciones bajas, ¿cierto? Para nosotros, no sé si se alcanza a ver este cuadrito, ¿cierto? Estos son los números que nos identifican. Cuando nosotros tenemos una correlación 1, por ejemplo, en este caso 0,96, o sea, es similar, pero fíjate que 1 ya es diferente de 0,9, eso quiero que ustedes lo vean, ¿ya? Cuando tengo una correlación 1, prácticamente yo estoy hablando de la misma variable, es decir, cuando yo tengo una correlación 1, yo debo identificar si es que en realidad tome bien la muestra o no, porque es una correlación perfecta. No existe la perfección, pues. Entonces debo identificar si es que está bien hecha la correlación o no. Cercano a 0,9, fíjate cómo ya cambió la dispersión de los datos, ¿cierto? Cambia la dispersión de los datos. Ahora, si yo hago aquí una regresión lineal o la hago acá, yo podría sacar una regresión lineal con un error igual de 0, aunque esté aquí o acá. Ojo con eso, ¿cierto? Porque tengo errores groseros, voy a tener errores groseros, pero la sumatoria de esos errores se supone que deberían dar 0 igual. Ojo con eso, deberían dar 0 igual. Pero la correlación a mí me indica entonces qué tanto una variable explica la otra. En este caso, qué tanto los litros de agua explican la cantidad de paltas que se producen. Eso es lo que está indicando, en otras palabras, ¿cierto? Eso es lo que me indica a mí el nivel de correlación. Es decir, qué tanto me explican. Entonces, existe un porcentaje que no me lo explica, que el porcentaje que me queda sin explicar es un 0,03 y algo, ¿cierto? El porcentaje que queda sin explicar. Es tan chiquitito el porcentaje que me queda sin explicar, que es menos del 3%, ¿cierto? O el 3% y algo. Es tan chiquitito, como bien dice Aileen, que a lo mejor ya con eso me basta para poder explicar todo el modelo. Podría bastarme. Ahora, cuando tengo correlaciones más bajas, es probable que yo necesite, después nosotros lo vamos a ver para la tercera evaluación, ¿cierto? Es probable que yo necesite seguir incluyendo más y más variables para saber exactamente si es lo que yo deseo. Si es que el nivel de correlación o si es que las variables, ¿cierto?, explican de mejor forma el modelo. En este ejemplo que yo tengo solo una variable porque recién estamos comenzando a hacer este tipo de ejercicio, 0,9 es muy bueno. Muy bueno. ¿Qué estamos hablando? Es este tipo de correlación, ¿cierto? Entre esta y esta, o sea, está entre medio, ¿ya? Pero fíjense ya 0,5, cómo se dispersan los datos. Tiene una leve correlación, ¿ya? Una correlación entonces podría aumentar. Imagínense un modelo, este mismo modelo me da una correlación de 0,5. Hago un modelo
sumo los errores, igual me da 0. Ojo con eso, Aileen. ¿Ya? Es decir, yo con este modelo, con esta fórmula que aplicamos hoy día y hemos aprendido, yo podría hacer igual una regresión. Tengo errores gigantes, sumo todos los errores, igual me da 0. Es decir, esta fórmula es de los mínimos errores cuadráticos, ¿cierto? Los mínimos. Y me da 0, y algo, me va a dar 0 y algo. Esto no tiene correlación y claro, todo lo otro lo contrario, es decir, correlación es negativa. ¿Ya? Una correlación negativa no significa que sea algo malo, simplemente que una variable aumenta y la otra disminuye, nada más que eso. Podría ser una oferta correlación positiva y una demanda correlación negativa, ¿cierto? Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Pero es importante que ustedes entiendan esto. Ojo, no implica que si el modelo me da, con la suma de los errores me da 0, no implica que sea un buen modelo. No implica que una variable pueda explicar muy bien la otra. ¿Por qué? Porque podrían tener a lo mejor este tipo de correlación, ¿cierto? Y entonces yo tendría que, si tiene una correlación muy baja, incorporar otra variable para que el nivel de correlación dentro del modelo aumente, ¿cierto? Esto equivale entonces también a la confianza que yo estoy depositando en el modelo. ¿Ya? ¿Qué tanta confianza, qué tan predictivo es? Bien, niños. Con eso entonces vamos a terminar el día de hoy. ¿Ya? Porque lo incluí después, pero se lo incluyo ahí en el chat para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Eso sería la clase de hoy, estimados niños. Tarea. No la voy a revisar, pero les sugiero lo siguiente. En este mismo ejercicio que ustedes tomaron, cambien algunos datos y háganlo de nuevo. Ustedes mismos pongan datos diferentes, cambien algunos aquí, otro allá, o pongan más datos, o lo que quieran, ¿ya? Y háganlo nuevamente. Vean cómo al cambiar esos datos también va a cambiar la ecuación. Eso quiero que ustedes vean cómo cambia la ecuación y después van a ver también cómo cambia su R y compárenlo con el anterior y después me explican por qué cambió, o si es mayor o si es menor, y me explican el por qué. Eso sería para la próxima. ¿Ya, chiquillos? Profe, pero igual suba este Excel, o sea, igual lo va a subir. Pero ya lo subí, po. Es que calculamos el coeficiente de correlación y ese no... Ah, sí, pues eso tienen que hacerlo ustedes y les dije que tenían que hacerlo, po. Pero está aquí en el video. Bueno, ¿Ya, Boris? sí, ya. Sí, pues. Sí, pues. Ujú. Se supone que ustedes lo iban haciendo conmigo. Entiendo que parece que no. Pero entonces hagámoslo. Y en una ¿ya? parte me perdí con las dos pantallas, por eso, pero ahí bien, veo el video después. Ya, Sí, excelente. cortito. Sí, si no es tan difícil ni nada. ¿Ya? Sí. Y vayan cambiando los datos. Lo más probable es que les cambie el R, también va a cambiar arriba el beta, ¿cierto? Entonces eso a mí me interesa, que ustedes vayan viendo cómo van cambiando los datos al cambiar la muestra o al aumentar la muestra, porque imagínense que la muestra a lo mejor es más grande y claro, cambió todo, ¿ya? Eso entonces sería para la próxima. Ya, chiquillos, que estén súper bien.